Ministerio Ebenecer Honduras presenta Doctrina Apostólica, un espacio creado para discipular el cuerpo de Cristo, rompiendo paradigmas, generando opinión. Con ustedes, el apóstol Dr. Germán Ponce. Dios les bendiga, mis amados. Gracias por estar aquí con nosotros en esta enseñanza. Estamos en el programa de Doctrina Apostólica. En el último programa hablamos un poquitito acerca de la cibernética divina. Si usted no estuvo en el programa anterior, me tomaré unos minutitos nada más solo para enseñarle y diseñarle lo que de alguna manera hablamos en la primera parte. Cuando se habla de cibernética divina, estamos hablando primero que definir cibernética. Cibernética es el estudio que hace la ciencia para poder cambiar la conducta, para hacer y redireccionar la conducta de animales, de personas y de cosas. Pero la palabra, creo que lo vamos a ver hoy, usted lo puede ver en su pantalla ahí, estamos hablando de cibernesis, de cibernética, es un piloto, pero que de alguna manera es un timón que va a lograr pilotear alguna nave. Así que voy a tomar todavía unos minutitos más, solo para recordarle algo. Este es el programa de la cibernética divina, pero es la segunda parte. En la primera parte hablamos cómo cibernesis aparece en la Escritura. Yo le voy a mostrar en esta oportunidad en qué pasaje de la Escritura están, pero que nos habla de cómo se va a manejar, a pilotear la conducta de animales, de hombres y aún de cosas. Pero vimos que cuando se hablaban de animales, había animales cibernéticos en la Escritura. Ojalá usted haya visto la primera parte de este programa para que pudiéramos estar, como dirían los abogados, en autos. Pero vimos el asna de Balaam. Dios le abrió la boca para que le hablara. Mire qué cosa hicieron los animales. En el arca de Noé, Dios, según Isaías 34:16, metió a los animales por su espíritu. Les manejó, los piloteó y los metió en el arca. ¿A qué horas está? Bueno, todavía estaría Noé persiguiendo algún conejo para meterlo ahí. Se imagina adentro la convivencia, eso lo estuvimos platicando. El pueblo de Dios tuvo hambre en el desierto y Dios les envió codornices, se sacrificaron por el pueblo, se entregaron por el pueblo, hablamos del servicio. Los cuervos, aunque eran un animal inmundo, lo que hicieron es que fueron sustentadores de Elías para que el siervo de Dios siempre tuviera. Y hablamos de las avispas que en la unción que Josué tenía de conquista son las que echaron a los enemigos, y dijimos que Dios va a través de la cibernética divina, hará con nuestro país, con nuestra ciudad, para que abandonen y se vayan aquellos que pueden traer daño y violencia al lugar donde vivimos. Pero durante mi estudio, o nuestro estudio, cuando vimos cuáles eran los animales cibernéticos, recuerdo que habían unas osas, habían dos osas, que de pronto en el libro, creo que de Reyes, ahí lo vamos a ver en un momentito, que en el libro de Reyes estuvieron comiéndose a unos jóvenes, porque esos jóvenes se burlaron. Fíjese que se burlaron de Eliseo. La historia, para poner un poquitito de cimiento ahí, es que Elías se había ido arrebatado sin ver muerte, y ese manto que fue cayendo, de pronto lo agarra ahí Eliseo, se lo pone, y él dijo: si me quedo con este manto voy a tener el doble de la unción que tenía Elías. Pero cuando esto acontecía, dice que salieron al encuentro 42 jóvenes y se empezaron a burlar de Eliseo. Y de pronto, en la cibernética divina, salen dos osos
que devoraron a los 42 jóvenes. Claro, esto tiene una tremenda aplicación, porque Dios va, a través de su cibernética divina, va a poner su dedo sobre aquellos que se burlan, por ejemplo, que se burlan sobre la segunda venida del Señor, sobre el arrebatamiento de la iglesia, que se burla de que no puede haber que los Elías de hoy nos vayamos a ir vivos cuando venga el Señor. 42, también me habla que esto se va a desarrollar. 42 es un número, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, 42 meses, son 3 años y medio. 42 meses es una frase que aparece como 3 años y medio, como los tiempos de la gran tribulación. Cuando la iglesia, los Elías se hayan ido, los Eliseos se queden, y van a haber burladores. Y los dos osos, que son el falso profeta y el anticristo, saldrán a devorar durante 42 meses a todo el Israel y a las personas que se han quedado aquí con las copas de la ira. Pero, entonces, me llamó la atención que hay animales cibernéticos. Fíjese que voy a adelantarme un poquitito, porque usted recordará aquel pasaje de Daniel con los leones. Y estoy poniendo aquí todo lo que, a ver hasta dónde voy a llegar esta tarde. Pero los leones de Daniel, recordemos que Daniel fue echado al foso de los leones, pero que Dios, fíjese cómo es esto. Ahora que estamos aquí, al asna le abrió la boca, pero esto se lo cerró. Los leones tenían una tremenda hambre, pero mire la cibernética divina, cómo le cambió la conducta a los animales, cómo les quitó la ferocidad, cómo les quitó el apetito. Yo veo la cibernética divina en los animales, como el que dice que Dios le dijo: leones, a Daniel no se lo coman. Hizo que se sintieran llenos, miren, los pusieron en ayuno. Dice en Daniel 6:7, los funcionarios han acordado que el rey promulgue un edicto de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios y a su, dice, u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Pero como Daniel no se rendía, lo echaron ahí. Dice: mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones. Ahora, no es aquí el Señor, aquí hay un trabajo, una comisión angélica. Y no me han hecho daño, dice Daniel, porque fui hallado inocente ante él y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. Aquí me enseña muchas cosas, que Dios va a moverse a través de la cibernética divina, para que cuando nosotros, siendo inocentes, como mire ahí en la pantalla, Daniel 6:22, y no me he hecho daño ninguno porque fui hallado inocente delante de él. Entonces, la Biblia nos habla de la inocencia, nos habla que si somos inocentes, Dios va a hacer que el daño que nos quieran hacer no va a llegar a nosotros. Por eso me llamó la atención la cibernética divina, por eso me llamó la atención que aquí hay muchas lecciones, porque por eso dice: el diablo anda como león rugiente viendo a quién va a devorar. Ahí en la pizarra usted mira que el asna de Balaam, los animales del arca de Noé, las codornices, los cuervos, las avispas, las osas, los leones de Daniel, todos son animales que de pronto les cambiaron la conducta. Ahí sí que se les fue el apetito a los leones. Voy a seguir un poquitito adelante porque voy a llegar a algo más. Déjeme llevarlo al libro de Jonás. En el libro de Jonás dice, en el verso 3 del capítulo 1, Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Dice en el verso 15, tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar. Usted conoce la historia, verso 17. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Entonces, note, hay peces cibernéticos. Entonces, yo creo que hasta aquí voy a llegar porque ya no tengo más espacio en la pizarra. Pero está el pez o el gran pez de Jonás. Notemos cómo Dios, bueno, aquí ¿sabe qué? Tal vez ahí creo que lo voy a tener. También podemos poner el pez de Pedro. El Señor le dijo: ¿sabes qué? Hay que pagar impuestos por los dos. Ve, pesca, tú eres pescador, tira, y yo voy a mandar a un pez especial. Cuando lo hayas pescado a ese pez, lo abres y adentro va, si él se tragó una moneda hace rato. Entonces, ¿cómo Dios tiene una cibernética que él puede mover la conducta? Mire, el cielo domina. Eso a mí me alegra, me tranquiliza, porque el cielo es el que domina. Cuando vimos a Jonás, fíjese que Dios en Jonás 1:17 dice: y el Señor dispuso un gran pez. Aquí hay una lección muy hermosa, por eso de que el programa pasado lo estuve haciendo, lo voy a hacer ahora. Estoy matando 2 pájaros de un tiro. Porque lo que me enseña a mí es que Dios, mire,
agarra un gran pez y le dice, mira, tú ve en medio de la tormenta, ve a ese lugar donde está ese buque, esa nave, estate tranquilo porque van a tirar a un solo hombre y quiero que te lo tragues, no lo muerdas, fíjese qué cosa, solo trágatelo. Y cuando lo tengas, llévatelo hasta el Seol, al mismo infierno. Y entonces, note que el animal recibió órdenes, note que eso se llama cambiar la conducta, eso se llama cibernética divina. Lo que he tratado de comunicarle en estos dos programas es que hay animales cibernéticos, hay animales. Por eso en el primer programa hablamos, y en este lo estoy reforzando, que la cibernesis, la cubernesis, la cibernética es el control de la conducta, y ahí por lo menos encontré 8 tipos de animales donde les cambiaron la conducta. Ahora déjeme sacar una lección de aquí. ¿Qué cosa, verdad? Dice que no fue el diablo. Dios dispuso un pez. ¿Para qué? Para que el profeta que andaba huyendo a la palabra de Dios, el profeta que no quería el ministerio, el profeta que le estaba huyendo a la comisión de Dios, de repente le viniera una prueba tremenda. Y en toda la enseñanza, como los animales nos han enseñado, el maestro de Jonás fue este pez. Lo agarra, se lo traga y se lo lleva al mismo infierno. Cuando está en el infierno, por primera vez en el libro de Jonás dice, y entonces Jonás clamó y le dijo, Señor, te pido perdón, Señor, voy a cumplir mis votos, o escúchame. Y dice que estaba en el infierno. Dios escuchó a Jonás desde el infierno. Es el único pasaje donde yo veo que Dios oye a las personas desde el infierno. Diría yo el segundo, porque en Lucas 16, cuando está el rico y Lázaro, dice que estaba él en las llamas. Y ahí también se oye que de pronto se escucha una oración, pero voy a volver al punto. Entonces, ese pez es un maestro que Dios envía. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que Jonás se enderezara. A veces tenemos maestros. ¿Sabe qué? Cuando no queremos hacer la voluntad de Dios, le vamos a la presencia, nos inventamos trabajo, nos inventamos alguna actividad para no hacer lo que Dios quiere. Dios envía un maestro y el maestro es el pez. Lo toma y lo lleva. De tal manera empieza a bajar. Y yo te diría, si estás bajando, si vas en bajada, significa que te han puesto ese pez cibernético para que tú endereces tu vida y clames a Dios, cumpla su comisión y cumpla los votos que le hiciste. Entonces, en estos programas me he dado a la tarea de verlo, lo que son los peces cibernéticos. Ahora, voy a llevarlo, porque hasta estas alturas del partido que hemos estado teniendo, yo creo que a estas alturas ya puedo hablarle un poquitito de la iglesia, cómo es gobernada, cómo es piloteada. Fíjese que dice la Escritura en 1 Corintios 12:28. Dice, en la iglesia, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. La raíz, dice aquí, de la palabra cibernética aparece una vez en la Biblia, pero note que aquí hay administradores, hay gobernadores. Mire, voy a tomar mi traguito de té para decirle esto porque para mí es muy, muy importante. Usted se dio cuenta que todo lo que hemos hablado de cibernética es el arte de gobernar, el arte de cambiar la conducta de animales, personas y cosas para hacer algo que de pronto está en el objetivo del que gobierna. Por eso la Biblia dice que en la iglesia Dios ha designado gobernadores. En la iglesia Dios ha designado administraciones. Por eso la Biblia dice que los hombres, a nosotros los ministros, téngannos los hombres por buenos administradores de las cosas de Dios. Fíjese que yo quiero llevarlo a un pasaje que hay en el libro de los Hechos, y para mí voy a tener que dividir esto, pero voy a ver. Le voy a leer el pasaje, Hechos capítulo 27, verso 10. Ahí con su cafecito, aprenda aquí conmigo, yo estoy aprendiendo también. Y note lo que sucedió en Hechos capítulo 27. Para desarrollar esta parte de la enseñanza en estos minutos que nos quedan, voy a dividir la pizarra. Y entonces, al dividir la pizarra, le voy a hablar de la cibernética de Dios en medio de la iglesia. Usted sabe que
cuando uno lee los evangelios, el evangelio de Lucas es un evangelio ordenado. Dice, cuando usted lee, Lucas escribió 2 cartas. La Biblia aramea dice Lucas y la otra dice primera de Lucas y segunda de Lucas. Pero la segunda de Lucas es el libro de los Hechos. Este Lucas escribió 2 libros, el Evangelio de Lucas 1 y el libro de los Hechos. Y en los 2 libros dicen que él se dio la tarea de ordenar las cosas, que él fue a supervisar como un buen periodista. No solo escribió la noticia, él fue a ver que las cosas fueran como se habían dicho. Y entonces dice, él es el que escribe ordenadamente. Guárdeme este secreto porque este tip para mí es muy importante. Lucas es el que escribe ordenadamente. Entonces, en el Evangelio de Lucas lo que es escribe ordenadamente. ¿Pero qué es lo que escribe ordenadamente? Los hechos del ministerio de Cristo sobre la tierra. Ahora, cuando va a escribir el libro de los Hechos dice, oh Teófilo, este es el segundo tratado que escribo para ti. Teófilo son los amigos de Dios, los que aman a Dios. Teófilo, los amigos de Dios. Y entonces dice, ustedes amigos de Dios que les gusta entender, en mi primer tratado les ordené cuál era el ministerio de Cristo. Pero en el libro de los Hechos les voy a hablar, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, les voy a poner los hechos ordenados, pero ya no del ministerio de Cristo, sino que el ministerio del Espíritu Santo. Es decir, que me tomé estos minutitos para decirle que cuando uno lee el Evangelio de Lucas es un evangelio ordenado. Es decir, que cuando uno lee el libro de los Hechos, en los capítulos 27 y 28 son los últimos 2 capítulos. Eso es el final de eso marca el ministerio del Espíritu Santo. Ojalá me dé entender que es el ministerio de la iglesia de hoy. La iglesia ahora es gobernada por el Espíritu Santo. Por eso en el libro de Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y luego dice, el que tiene oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, que oiga. Entonces el Espíritu es el que gobierna las iglesias. Y entonces en el libro de los Hechos le digo todo esto porque le voy a enseñar algo en el capítulo 27 y 28. En el capítulo 27, que son el último y penúltimo capítulo, eso es el final, eso es el itinerario de la iglesia, eso va a ser el final de lo que va a ocurrir en la iglesia. Fíjese que dice en Hechos 27:10, diciéndoles, amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Agarraron al apóstol Pablo, lo agarraron y lo metieron en una nave preso. Y entonces la nave iba a ser gobernada, piloteada, cibernética, iba a ser gobernada por el capitán, que era el que sabía de todo, el que tenía los conocimientos, ¿verdad?, de los vientos. Pero Pablo dice, ¿saben qué, amigos? No eran hermanos, amigos, ustedes van al mando de la nave, ¿verdad? Me parece que la nave aquí es la iglesia. Verso 11, pero el centurión se persuadió más por lo dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo que Pablo decía. Mire, me quedan unos minutitos, pero se los quiero dedicar para que agarre conmigo esta enseñanza que es para mí muy hermosa. La barca es la iglesia. Y si se da cuenta, llevan al apóstol Pablo y lo llevan silenciado, apresado. Y la nave, que tipifica la iglesia, es gobernada por un piloto y por un capitán. Dice, el centurión se persuadió más por lo dicho por el piloto y el capitán del barco de la iglesia que por lo que Pablo decía, que por lo que el apóstol decía. Esto me lleva a mí a decirles a todos, para que aprendamos un poquitito, que la nave, que es la iglesia, debe ser piloteada por los ministros del Espíritu, pero parecía que ahí no. Parecía que ahí o mandaban los ancianos o mandaban algunas personas. ¿Sabe usted que de pronto hacen arreglos para que la iglesia sea gobernada por alguien que no sea el pastor o los apóstoles? Por eso le he hablado todo este tiempo de la cubernesis, de la cibernesis divina. Aquí está la palabra. Esta palabra cubernesis, usted la puede ver en el griego, en el diccionario Strong. Es el número G2942. Esa palabra kubernetes, capitán o buque o embarcación. Figurativamente ese es el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo que están gobernando, pero yo quiero llevarlo a que usted se dé cuenta que
Esa palabra Kubernetes, que es la 2942 en su pantalla, viene de la 2941, que es Kubernesis. Y Kubernesis es de origen latín, es timonear, pilotear, figurativamente un directorado. En la iglesia es el gobierno, es el que gobierna, el que hace que la conducta de la nave, que es la iglesia, pueda desarrollarse. Dios mío, que me dé unos buenos labios para poder llevarlo, porque de pronto se desarrolla primero. Usted tal vez me acompaña ahí a la pantalla, pero fíjense que ahí se mira un gran huracán. Ahí se mira un tremendo huracán que de pronto se dio. Y cuando la nave queda, la iglesia sale. Yo quiero que me lleve aquí. ¿Y qué le estoy tratando de enseñar? ¿Cómo es gobernada la iglesia? ¿Qué le estoy tratando de enseñar? ¿Cómo aparecen los problemas? Empezaron un viento del sur, un viento suave, un viento fuerte, hasta que de pronto se viene un huracán encima. Y entonces, fíjese usted que cuando nosotros vemos eso, le hablé que son los capítulos finales, suceden algunas cosas que nosotros vamos a entender. Entonces solo quiero llevarlo aquí. Venga conmigo para que podamos ver algunas de las cosas que son importantes. Fíjese que estoy viendo, ya le dije cómo vamos a ver esto, que en el capítulo 27 y el capítulo 28 del libro de los Hechos es los últimos capítulos de la era del Espíritu gobernando la iglesia, que es la nave. Entonces la nave o el barco, la barca donde van, el barco es la iglesia. Pero note que cuando es gobernada, era gobernada, no por Pablo el apóstol, no, era gobernada por un piloto y por un capitán. Y Pablo les dice, si siguen haciendo esto, la barca va a sufrir perjuicios. Dios va a salvar las vidas, pero lo que tengan delante de esa barca se va a ser destruido. De pronto se levanta un tremendo huracán. Ese huracán en la Biblia aparece, usted lo puede buscar en su casa, en Hechos 27 o 28, como Euroclidón. Y entonces empieza algo tremendo. Usted se recordará que Pablo pone a todos en ayuno, todo lo que llevaban ahí, empieza el viento, el huracán empieza a destruir la estructura de la nave. Se empiezan a romper las velas. De pronto tienen que tirar todo lo que habían almacenado. Empiezan ellos a tirarse a tratar de ir a puerto seguro y no podían. ¿Por qué? Porque la nave y la iglesia no iba piloteada ni por el pastor ni por los apóstoles. Porque la nave era piloteada, dice ahí, por un piloto. De ahí viene la palabra Kubernesis. Y por un capitán. Significa, para que usted vaya conmigo, que la iglesia va a sufrir de esos huracanes terribles. Huracanes son vientos de doctrina que de pronto pueden hacer pedazos la iglesia. Pero cuando no está gobernada, cuando no hay una cibernética divina, cuando no están los ministros del Espíritu gobernándola, se va a destruir, las estructuras se van a venir al suelo. ¿Y sabe qué? Siento que de alguna manera estoy hablando proféticamente. Cuando la iglesia no es gobernada ni por el pastor, o no es gobernada por el apóstol, sino los ancianos se encargan de verla. Ellos toman el control, ellos le dicen, a usted le voy a pagar tanto, pastor no haga esto, pastor no haga el otro, Dios mío, ellos mandan. Entonces eso, cuando vengan las pruebas, la estructura de la iglesia se va a romper, se va a destruir. Y entonces dice que cada uno se tiraba con los pedacitos de madera y se salvaron. Llegaron entonces a un lugar que se llamaba la isla de Melita, que es la isla de la miel. Venga conmigo, a ver cómo lo puedo llevar aquí en orden. Porque los capítulos finales de la iglesia están en el libro de los Hechos, porque Lucas es el que escribe ordenadamente. Y si escribe ordenadamente, el libro de los Hechos está escribiendo ordenadamente el ministerio del Espíritu en la iglesia. Y si está escribiendo el ministerio del Espíritu en la iglesia, en el capítulo 27 y 28, lo que está haciendo es profetizándonos. Este es el apocalipsis de la iglesia, cómo va a llegar hasta el final. Y entonces el piloto guió la nave, como no era Pablo, el apóstol, ¿sabe qué? O al pastor lo llevaban preso, lo llevaban con cadenas. Tú aquí callado, aquí mandamos nosotros. Ese piloto, que no era el apóstol Pablo, guió la nave a una destrucción total de la estructura. Que como ya dijimos, el apóstol iba prisionero. Ahora, ese huracán va a servir para que iglesias que están mal gobernadas van a sufrir perjuicio, pero se van a salvar las almas. No es para ahogarlos, es para descargarlos de todo aquello que se ha hecho no bajo la guianza del Espíritu. Entonces llegaron a la iglesia de Melita, que significa miel. Ojalá, ojalá. Porque entonces, ¿aquí qué pasó?
Cuando era gobernada, vino el Euroclidón, que era el huracán, y la abatió, la destruyó, anegaron. Y entonces, voy a cambiar aquí, porque entonces ahora llegaron a la isla de Melita. Y Melita significa miel. Usted le puede sacar mucho a esto, a los que les gusta estudiar la Biblia y hacer sus temas. Hechos 27 y 28. Léalo bajo esta lupa. Léalo bajo esta mentalidad, bajo esta óptica, y usted va a encontrar cosas hermosas. ¿Por qué? Porque la miel es la revelación. ¿No se recuerda usted de Jonatán, que cuando estaban aquellos en ayuno, metió su lanza en un panal de miel, la trajo, y así de la lanza comió, y dice que los ojos le brillaron, le vino la iluminación? Cuando ellos llegaron a la isla de Melita, les llegó la revelación y dijeron, esto no es así. El daño que sufrimos es porque queremos gobernar la iglesia de otra manera. No le estamos dando lugar al Espíritu. ¿No ha leído usted en el libro de Apocalipsis cuando dice, yo estoy a la puerta y llamo? Y si me abren, yo voy a entrar y estaré con ustedes y cenaré. Mi Padre y yo entraremos y cenaremos. Y dice, esto es lo que el Espíritu dice a la iglesia. Lo tremendo, lo que me hace realmente preocuparme es que podemos estar en un culto. Y qué terrible que estando en el culto pueda llegar el Espíritu Santo, ¿verdad? A tocar. ¿Me dejan entrar a su culto? Hermano Germán, ¿me deja entrar a su culto con aire acondicionado, parqueo con seguridad y material audiovisual? Porque están haciendo ustedes un culto para ustedes y no me dejan entrar. Que Dios nos agarre, pero ministrados, tenemos que saber quién es el que va a gobernar. Donde quiera que tú estés en una iglesia, debes de entender, si tú eres anciano, apoya a tu pastor. Esa es la visión. Tú que estás en una congregación, apoya la visión. Si el que gobierna, obviamente es el Espíritu, pero ¿cómo le puedo decir esto? La gente dice, no, yo no creo en hombres. A mí el Espíritu Santo me va a enseñar, ¿verdad? No sé si usted lo ha oído. Y no tendrá necesidad de enseñanza. Nadie te enseñará, sino el Espíritu te enseñará. ¿Lo ha leído? Mire, voy a aprovechar. Entonces, ¿usted cree que el Espíritu nos va a enseñar? Sí, yo también, la Biblia lo dice. Pero si no lo entendemos bien, digamos, ok, que el Espíritu nos enseñe. Estamos grabando, ¿verdad? Que el Espíritu nos enseñe. Hermano, hable. No, que el Espíritu nos enseñe. Aquí me voy a quedar parado 3, 4, 5 horas y no va a pasar nada. El Espíritu Santo utiliza a los hombres que Él ha mandado. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son los ministros del Espíritu. Cuando Pablo llegó a la isla de Melita y ellos tuvieron revelación. Y entonces, ¿sabe qué hicieron ellos? Agarraron otra nave. A ver si lo tengo aquí. Empiezan a ver los milagros, porque en la isla creo que llegaron y que hicieron una serpiente, mordió a Pablo y Pablo la sacude y la echa en el fuego, el Espíritu es la que destruye a las serpientes, que es el enemigo, pero construyen una nueva nave, pero ahora Pablo va a pilotear. Fíjese qué cosa, entonces llegan a la isla de Melita y entonces tienen la miel de la revelación, y entonces ahora una nueva nave. Le voy a decir algo. ¿Qué era la nave, el barco? La iglesia. Si está llegando a tu iglesia el Euroclidón con todo su viento y se está destruyendo, nos están destruyendo estructuras humanas. Queremos manejar la iglesia como que fuera una gerencia. Queremos manejar, a veces yo tengo derecho, así que democracia, pueblo unido jamás será vencido. Perdónenme, es que no hay democracia. Aquí no es capitalismo ni socialismo. Aquí no es que vivimos en un país democrático. Aquí vivimos en teocracia. Adentro de la iglesia es teocracia. En la nueva nave es la nueva estructura de la iglesia. Pero ahora el que va a cargo, el nuevo piloto, es Pablo. El que va a pilotear la nave es el apóstol. El que va a pilotear esta nave, de pronto nos damos cuenta que es el apóstol Pablo. Entonces, el capítulo 29, es ahora capítulo 29, no hay. Yo sé que el tiempo se me va y tal vez en la enseñanza que yo quería llevarle en esta segunda parte de la cibernética divina cibernética es gobernar, y la iglesia, alguien la tiene que gobernar. Por eso le dije hace un ratito, no, pastor, a mí el Espíritu me va a hablar. Bueno, callémonos otra vez.
No, el Espíritu nos va a los que Él llama, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son los que Dios va a utilizar. Entonces yo lo que veo es que en el capítulo 27 y 28 miramos que las estructuras humanas de la iglesia se destruyen y que la nueva barca, la nueva iglesia se va a restaurar con estructuras de Dios, donde ahora Pablo, que iba prisionero, ahora es el piloto y la nave va bien. Si tu iglesia va a la deriva, déjame que te diga esto, pastor, es porque tienes estructuras humanas. Es porque a alguien le fue bien en algún lugar y estás copiando las cosas que otros hacen. Mejor, en lugar de hacer todo ese esfuerzo de copiar una estrategia humana, mejor como maestros, como pastores, como apóstoles, nos mandan a que nos dediquemos a la palabra y a la oración. Mejor nos dedicamos a la palabra y miramos cómo es que Dios quiere que gobernemos la iglesia. ¿Cómo es que Dios quiere que nosotros seamos parte de la cibernética divina? Estoy cerrando. El capítulo 29 lo vamos a escribir ahora nosotros. Estamos escribiendo el capítulo 29, pero bajo los decretos que el Señor nos ha dejado. Fíjese que voy a cerrar y yo sé que tengo que correr. Mire lo que le dicen aquí en Juan 21:18. Ahí me avisan con el tiempo porque estoy casi terminando. En verdad os digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. Ya ves la cibernética divina. Dios al final, ¿sabe qué hace con nosotros? Nos doblega con enfermedad, tal vez con el problema de un hijo, nos hace humildes. Después que señalábamos, vimos que padecemos de lo mismo, por lo cual eres inexcusable tu hombre, con lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Nos volvemos humildes y ¿sabe qué decimos? Señor, ya no me meto, ya no. Con mi hijo ya no puedo, con mi hija ya no puedo, con mi esposo ya no puedo. Lo que usted diga, y usted sabe qué dice el Señor, levanta sus manos, otro te ciñe y te va a llevar, te va a pilotear. ¿Sabe qué? Cibernética divina. Y te va a llevar a donde tú no quieres, pero Dios sí quiere que vayas ahí. Tengo que terminar. Ojalá que Dios pueda hacer grandes obras con nosotros. El levantar las manos es rendirse delante de Dios. Él va a mudar nuestro carácter, nuestro mal carácter, y vamos a obtener la mente de Cristo. El tiempo se me ha agotado, pero de verdad creo que hemos hablado un poquitito de la cibernética divina. Vimos cómo en el Antiguo Testamento, como sombra y figura, el asna de Balaam, los animales del arca de Noé, las codornices, los cuervos, las avispas, las osas, los leones de Daniel y el pez de Jonás fueron animales cibernéticos. Y vimos cómo se aplica en el Nuevo Testamento, que Lucas, que escribe ordenadamente, nos dijo cómo iba a ser el futuro de la iglesia. Ahorita se están cayendo muchas estructuras. Pero ¿sabe por qué? Porque no la gobernaron como dice la Biblia. Nosotros como ministros tenemos que recibir la visión de Dios, no ponernos a copiar, porque va a subir como la espuma de un jabón y luego se va a bajar completa. ¿Por qué? Porque el viento, el Euroclidón y los problemas destruyen estructuras de iglesias cuando no permitimos que sean los apóstoles, los pastores, los siervos que Dios ha enviado para gobernarlas. Por hoy, que Dios los bendiga y muchas gracias por estar con nosotros en nuestro programa Doctrina Apostólica. Hoy hemos presentado la cibernética divina, segunda parte. Bendiciones y hasta la próxima.